Okay. Here we will try to introduce you with the role of the liquid biofuels in transport decarbonization, but a biodiesel perspective. Spanish? Okay. No problem. Trataremos de darle una pequeña introducción sobre el rol de los biocombustibles, en este caso del biodiesel, en la descarbonización, pero sobre todo enfocando a todo lo que estamos haciendo aquí en Argentina. Thanks. Argentina tiene un complejo muy grande de molienda, de oleaginoso. Es uno de los complejos más grandes del mundo, que está definido como clúster en toda la zona del Alto Paraná. Y realmente de la mano de este complejo es que se hizo rápidamente, se desarrolló todo un complejo de producción de biodiesel totalmente integrado. El grano, una vez que entra a los complejos estos, enseguida va todo por cintas o por cañería a molienda e inclusive a los puertos. O sea que es muy eficiente en el tema de emisiones y realmente la principal zona de producción de soja de la Argentina se encuentra a un radio de 250 a 300 kilómetros. O sea que en términos de emisiones y en términos ambientales es realmente muy eficiente. Argentina basa toda su producción de biodiesel en base a soja, aceite de soja, ya que uno de los principales drivers de la molienda en Argentina es la harina proteica, que se exporta a todo el mundo, y como coproducto queda el aceite, que Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja y representa casi el 50% de las exportaciones del trading mundial de aceite de soja. En base a eso, Argentina hoy en día, básicamente el 60% de la producción de biodiesel la exporta, y el mercado interno realmente tiene un mandato obligatorio que llegó a estar del 10, pero luego bajó al 5 durante la pandemia y hoy en día está en un 7,5%. Como les comentaba, toda la parte de aceite está realmente muy integrada y realmente desde la parte de producción de campo, Argentina es muy sustentable. Realmente están muy desarrolladas las buenas prácticas agrícolas, la la agricultura de precisión y básicamente la siembra directa, no-till. Argentina tiene un desarrollo muy amplio, más del 95% de la producción de soja en Argentina se hace con esta práctica, lo que reduce el 50% el laboreo respecto a las prácticas agrícolas tradicionales, y eso se reduce en emisiones también. Después, como les dije, estamos muy cerca de los centros de producción y todo lo que sean las plantas de molienda y biodiesel están totalmente integrados. Además, Argentina está muy compenetrada con el tema de libre deforestación, y tanto es así que Argentina está desarrollando un programa que ya no solamente involucra al biodiesel
los biocombustibles en general, pero sí es un programa de producir soja de libre deforestación, de acuerdo a las últimas directivas europeas. Así que realmente Argentina tiene una producción que consideramos muy sustentable y muy eficiente desde el punto de vista ambiental. Bueno, hay enormes cantidades de ensayos y el aporte de transporte es, como decíamos, importante porque no solamente desde el punto de vista ambiental, estudios del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, han mostrado que reducen en 70% el biodiesel argentino las emisiones respecto al gasoil fósil, sino que en cuanto a calidad también, realmente hemos tenido ensayos con 100% de biodiesel, en donde se han podido funcionar perfectamente tanto ómnibus urbanos como en camiones de transporte, inclusive se han hecho ensayos de humos y particulados que reducían un 80% respecto al gasoil, y sobre todo en vehículos, tanto sea de ómnibus, de pasajeros urbanos, como también en este caso de recolección de residuos, empresas ambientales, en donde las emisiones en las grandes ciudades es importante. Rápidamente, y bueno, estoy disponible, pero evidentemente los biocombustibles, en el caso del biodiesel en el mundo, no solamente en Argentina, en los últimos 10 años han duplicado su consumo, y viene fuertemente también biodiesel avanzado o biodiesel renovable, como el HVO, que es aceite vegetal hidrotratado, es otra forma de producirlo, y que también tiene una porción que puede ser destinada para la producción de biocombustible de aviación sustentable, o SAF, como sus siglas en inglés, y realmente esto ha provocado una fuerte expansión de biodiesel. Tanto es así que el diésel renovable o el HVO a nivel mundial ya hoy en día es un 25% del consumo total de biodiesel en el mundo. Entonces el mundo no solamente va utilizando más biodiesel, sino va utilizando mejores calidades y sobre todo también otras aplicaciones en transporte, como es el caso del transporte aéreo. Y el HVO también va a permitir poder hacer más extensivo en el transporte marítimo, que tenemos grandes contaminaciones. Es una alternativa muy eficiente que hemos encontrado, sobre todo en países como en vías de desarrollo, donde el tema de la electrificación requiere de inversiones muy, muy fuertes, en que todavía estamos en desventaja para poder realizarlas y poder tomar con los tiempos, pero sí, como pasa en Brasil, en Argentina y en otros países de América, los biocombustibles son una alternativa válida. No olvidemos también que en caso de los motores eléctricos versus los térmicos, tienen entre 3.000 partes menos que un motor eléctrico que un vehículo de motor térmico, ¿no? Esto hace que mucha gente de autopartistas y demás, y muchas fábricas de filtros de combustibles, de filtros de oleaginosos, van a desaparecer. Y esta reconversión en países como la Argentina, en vías de desarrollo, va a demandar también una inversión para relocalización de toda esta mano de obra, y que todavía cuesta también y que suma a las inversiones necesarias en logística y estructura para poder abastecer de electricidad sustentable a todo el tema de transporte. Por lo tanto, los biocombustibles, el biodiesel en particular, son una alternativa, la alternativa más viable para poder descarbonizar este sector. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy importante todo lo que hablaste. Si hay preguntas, las hacemos al final. Le doy la palabra
a Patrick Adam, quien Patrick es el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz de la Argentina. Así que Patrick, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Para complementar lo que decía Víctor, para pasar al auto eléctrico en la Argentina se necesitan 309.426 millones de dólares, más o menos el 50% del PBI argentino. Por lo tanto, eso también está marcando la dificultad que podrá tener un país o países como los nuestros en avanzar en el auto eléctrico. Y si las facultades que tenemos para producir biocombustibles, somos países agrícolas y tenemos biomasa disponible para producirlo. ¿Cuál es el? Bueno, voy a pasar muy rápido acá. El calentamiento global es un tema que todos conocemos. Estamos viviendo el mes de junio más cálido de la historia y en julio estamos viviendo los 3 días más calurosos de la historia del planeta. Estamos en 17,18 grados y el anterior récord era reciente, 2016, era de 17 grados. Y estamos caminando a lo que se llama una sentencia de muerte para personas y ecosistemas. Por lo tanto, el tema ambiental ya no se puede soslayar como se hizo hasta ahora y hay que actuar rápidamente. Y les voy a contar un poquitito ahora la contribución que pueden tener el bioetanol, en mi caso, para mitigar el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, el impacto del cambio climático va sobre todo, sobre el agua, el nivel del mar, la pesca. Voy a pasar rápido por acá, pero pérdida de diversidad, pérdida de vertebrados, o sea, no se salva a nadie. Los insectos y los episodios de calor que ya estamos viviendo y que van a ser muchísimo más frecuentes. O sea, esto no es, ya lo estamos viviendo y si llegamos a los 2 grados es realmente una catástrofe para la humanidad y para todos. ¿Qué puede aportar el bioetanol? Bueno, el bioetanol es un alcohol etílico que se produce a partir de caña de azúcar o de maíz o de cereales en general. Se utiliza el almidón para producirlo o remolacha azucarera. Y es por definición renovable. En la Argentina se utiliza en la nafta un 12% de etanol, lo que trae beneficios ambientales, sociales, regionales, porque genera empleo en las provincias, empleo de calidad, empleo de arraigo verdadero. Este es un poco el panorama que tenemos de la realidad federal que constituye el bioetanol en la Argentina. Se han invertido $1.000 millones aproximadamente, con una producción de 1.300.000 metros cúbicos, que es lo que se necesita para alcanzar ese corte del 12%. Y ya son 24 plantas que están distribuidas en todo el país, en las provincias, en un país que es muy centralista. Estas son actividades que generan empleo y desarrollo en las regiones y que facilitan el trabajo de la agricultura también, que generalmente tiene problemas para llegar a los puertos. Impacto en el ambiente y en la salud. Bueno, nos ubicamos en lo que es la economía circular, partiendo ya sea de caña de azúcar o maíz, que es lo que utilizamos en Argentina para producirlo. Tenemos subproductos, ya sea una materia u otra, que es materia, digo, fertilizantes, se produce energía eléctrica con el bagazo, se produce burlanda húmeda, burlanda seca, que es alimento balanceado para animales, y los efluentes de la cría de animales en feedlots vuelve bajo forma de biogás en las plantas de etanol, y lo que se extrae de aceite de maíz se utiliza para hacer biodiesel. Por lo tanto, es un circuito muy eficiente desde el punto de vista ambiental y energético. El CO2, como se ve en el gráfico, se recupera en parte a través de plantas de tratamiento que nos permiten generar CO2 renovable, que son las burbujitas que pueden ir, por ejemplo, en las bebidas gaseosas o en la soda, y ya dejan de ser minerales como era hasta hace poco. También una parte se evapora y es recuperado por las propias plantas. Por lo tanto, es un sistema eficiente
que trae beneficios ambientales como mínimo material particulado, al igual que el biodiesel, como contaba Víctor. La emisión de óxido de nitrógeno también es mínima. Estamos evitando acá, estamos diciendo que no es cancerígeno, que no trae enfermedades respiratorias, que preserva la calidad de la tierra a través de la... El maíz ha sido muy importante en la Argentina y el bioetanol lo impulsa para asegurar una mayor rotación de los cultivos. Es en la rotación que se mantiene la calidad de la tierra. También se produce biogás y en promedio son plantas que permiten reducir un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero comparado a la nafta. Lo que decíamos de la calidad del aire no es un detalle. Cada año mueren 8 millones de personas en el planeta por culpa de la contaminación producida por la quema de combustible fósil. El etanol permite no solo ahorrar emisiones, sino que permite reemplazar aditivos que lleva la nafta, como el MTBE, que es un verdadero veneno, como lo era el plomo en su momento, cuando se hacían las naftas con plomo, y entonces promueve una mejor salud para la población. Los beneficios ambientales en términos de CO2 son muy concretos, fueron medidos, este es un trabajo de la provincia de Córdoba, son millones de toneladas equivalentes de CO2 que son ahorradas, tanto con el biodiesel como el etanol. Acá tienen un poquito de qué sucedería si seguimos creciendo en los cortes, cuánto estaríamos ahorrando con respecto al corte actual, y cuánto aportan cada uno de los cortes del biodiesel, que es el área de Víctor, me metí en tu terreno, y etanol, llevándolo al B20. La Argentina tiene una capacidad de producción de biodiesel de 4,5 millones de toneladas, así que podemos alcanzar el B20 mañana si queremos, ¿no? El impacto económico es muy grande también. Argentina es un país que importa naftas, es un país que llora porque no tiene dólares en el Banco Central, tiene una crisis cambiaria permanente, restricciones de acceso a los dólares, tiene 8 dólares distintos, si son locales lo saben, y si vienen de viaje se habrán encontrado también que según donde se compra. Bueno, acá tenemos un camino muy simple para sustituir importaciones de naftas, 1.000 millones de dólares, que puede parecer poco, pero es un montón para el Banco Central. Y anualmente estamos en 500, pero todo eso puede aumentar con un mayor uso de etanol, que además tiene el buen gusto de promover una industrialización de la materia prima. Cuando vemos en el gráfico de industrialización cómo Estados Unidos y Brasil industrializan su materia prima, y ahí estamos la Argentina con un pequeño 26%, eso quiere decir que exportamos granos sin valor agregado, o sin más valor agregado que el que tiene el grano, y es una pena, porque es exportar trabajo, exportar... es una barbaridad lo que estamos haciendo, y veo que se habla en la política mucho de esto y de que después no hacen nada porque lo único que les importa son las retenciones, ¿no?, que se van a cobrar. Acá hay un trabajo fantástico que se puede hacer usando más etanol, que es darle valor agregado a la materia prima, y simplemente aumentando los cortes y llevándolos a lo que hacen nuestros hermanos de Paraguay, por ejemplo, que usan un 27% de etanol en la nafta, o lo que hace Brasil, que tiene cortes del 18 al 27%, y después tiene libre, lo podés consumir 100% etanol si querés. Podemos hacer lo mismo, es una cuestión de voluntad política, y tiene también beneficio del octanaje, el etanol. Voy a pasar rápido por acá. Y acá es interesante ver cómo la Argentina está importando naftas caras que venden en el mercado local más baratas. Es genial, es genial. Entonces, con el etanol se podrían evitar esas importaciones de naftas caras usando bioetanol, que cuesta menos y que no solo
no solo es competitivo respecto a la nafta, sino que es competitivo respecto del bioetanol que se produce en muchísimos lados del mundo. El gráfico de líneas está mostrando la paridad de importación en dólares. La línea verde es el precio en la Argentina y vemos que casi en toda la línea el bioetanol argentino es más competitivo que el de paridad de importación. Por lo tanto, estamos del buen lado del mundo, tanto con respecto a la nafta como con respecto al etanol. Es una buena herramienta también para bajar el valor de la nafta o mantenerlo bajo control. Esta revolución recién empieza, el etanol, al igual que el biodiesel, que está un poco más adelantado, el HBO, una de las rutas tecnológicas que se pueden utilizar para hacer SAF, que es el combustible para transporte aéreo, es el etanol. En este gráfico podemos ver que va a ser una bomba de consumo para aviones. Los aviones están bajo observación de los consumidores y de los reguladores para que disminuyan su huella de carbono, y se encuentra que el SAF es un camino súper adecuado. Lo mismo pasa con el transporte marítimo, y por lo cual vemos en los biocombustibles, tanto en biodiesel como en bioetanol, un camino de crecimiento espectacular, y esperemos que países como la Argentina aprovechen sus riquezas de biomasa, que son naturales. 54 millones de toneladas se producen habitualmente en Argentina de maíz, y utilizamos casi nada en la Argentina y exportamos el resto como granos. Así que la propuesta es darle valor agregado, contribuyendo al crecimiento de la Argentina, al desarrollo regional y a las cuentas del Banco Central. Para el tema SAF tenemos un campeón del mundo acá, que es Agustín Torroba, así que le cedo la palabra. Gracias, Patrick. Diste un buen panorama del sector de bioetanol en Argentina y cuáles son los grandes desafíos y los problemas que hay también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Y vamos a terminar esta parte de presentaciones para entrar a las preguntas, y con la participación de Agustín Torroba. Agustín es el especialista en el tema de biocombustibles dentro del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que es uno de los organizadores de este evento. Así que Agustín, adelante. Bueno, gracias Miguel. La semana pasada hicimos un evento de biocombustibles y a mí me tocó hablar del mismo tema, y me acompañan los 3 amigos que me escucharon la semana pasada, así que yo para no repetir y porque los respeto mucho, agregué un slide 0 como para mostrarle algo distinto, inspirado en la presentación de Eduardo Trigo del día miércoles, que hacía una especie de una historia no convencional de la bioeconomía. Y digo, bueno, ¿por qué no hacemos una historia no convencional de los biocombustibles en 2 minutos? ¿No? Entonces usé hasta el mismo título de Trigo. La bioeconomía antes de la bioeconomía, ¿no? Los biocombustibles antes de los biocombustibles. Y bueno, ahí entra el primer antecedente de cuando Rudolf Diesel crea el motor diésel y lo hace andar con aceite en un primer momento. Por una cuestión de costos no avanzó, pero dice la historia que Rudolf Diesel lo había pensado para hacerlo funcionar con aceites vegetales. Después, digamos, los primeros grandes hitos son los programas en general de alcohol carburante que comenzaron en Brasil con el PROAL, con el 75, si bien había antecedentes previos. Y vamos a decir, digamos que Brasil fue casi el único caso exitoso. Si uno hace una revisión histórica, encuentra el plan del CONAFTA en Argentina que fracasó, Guatemala, que tiene una ley del año 85 que nunca se implementó, varios países de Centroamérica, Colombia. Así que yo diría Brasil fue el primer país exitoso, acompañado de Estados Unidos, que tenía un acta de seguridad energética y que empezó a utilizar el etanol como un aditivo, ¿no? Y digamos, el gran despegue fue en los años 2000. Si uno hace una estadística, se da cuenta que el consumo de etanol y de biodiesel venían bastante flat, y que en el 2000 se desarrollan la gran cantidad de políticas públicas en más de 70 países alrededor del globo, que terminan impulsando
los biocombustibles más tradicionales, el bioetanol para reemplazar a las gasolinas o nafta, como le decimos en Argentina, y el biodiesel FAME, de la transesterificación, para reemplazar al gasoil. Probablemente la innovación más reciente que encontramos en términos de biocombustibles es el HVO que mencionó Víctor, que son los aceites vegetales hidrotratados. Y mi presentación va a ser un poco el avant-premier que hizo Patrick, un poco el futuro, ¿no? Y yo diría con un alto grado de certeza, yo creo que al menos una de las futuras olas de innovación en materia de biocombustibles pasa por los combustibles sostenibles de aviación. Nosotros hemos presentado un trabajo hace aproximadamente 2 meses, que se titula Descarbonizando los cielos, biocombustibles sostenibles de aviación. Y a propósito ponemos el nombre biocombustibles porque la verdad el acrónimo completo SAF es Sustainable Aviation Fuel, pero la verdad que gran parte de estos combustibles sostenibles de aviación pasan por productos que derivan de la biomasa, por ende son biocombustibles sostenibles de aviación, que tienen su principal motivación en el tema de este panel, el cambio climático. No me voy a extender porque Patrick y Víctor ya hablaron, pero básicamente la motivación de la industria y de la cadena de valor del transporte aéreo internacional es el cambio climático. Y como dijo Víctor, existe un biocombustible muy específico para descarbonizar el sector de transporte de ciclo diésel, que es el biodiesel. Patrick hizo referencia al sector de transporte que utiliza, digamos, otro tipo de combustión, que es el ciclo Otto, y para ese ciclo se usa el etanol. Digamos que estos dos segmentos concentran alrededor del 74% de las emisiones del sector de transporte, ¿sí? El 11% de las emisiones del sector transporte, más o menos alrededor del casi 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, corresponden al sector de la aviación. Y para este sector de la aviación existen estos biocombustibles sostenibles de aviación. El sector civil comercial de la aviación se ha comprometido al 2050 a hacer net zero, y para eso tiene un paquete de medidas. Digamos, la medida más importante va a ser el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación, apuntando a que en el 2050 el 65% de la reducción de las emisiones provengan de este tipo de combustibles. ¿Por qué? ¿Por qué prácticamente no se habla de la electromovilidad o del hidrógeno, como sí a lo mejor se habla en el sector del transporte terrestre? Bueno, básicamente porque los vuelos de mediana y larga distancia, que concentran el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es imposible desarrollar el transporte aéreo con electromovilidad o con hidrógeno, por una cuestión de densidad de las baterías y por una cuestión de tecnología. Lo más lógico es usar SAF, y SAF lo que permite es hoy que estos combustibles sostenibles de aviación se mezclen hasta con un 50% en volumen con los combustibles fósiles. Hay 3 grandes grupos de materias primas para producir estos combustibles sostenibles de aviación. Los aceites y las grasas, que es una cadena de valor que conocemos mucho porque es la misma cadena de valor que replica la producción de biodiesel y la producción de HVO, y ahí hay una tecnología conexa que se conoce como JEFA. Los azúcares y los almidones, conocemos mucho esta cadena de valor en Latinoamérica y la tenemos muy desarrollada básicamente por la producción de etanol, donde Brasil es un líder, pero donde también Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, otros países tienen bien desarrolladas estas cadenas. Y la tercera gran ruta son las materias primas lignocelulósicas, donde en Latinoamérica abundan digamos, la disponibilidad de este tipo de materias primas. Para producir los combustibles sostenibles de aviación existen 9 rutas tecnológicas aprobadas, ¿sí? Hay 9 procesos productivos utilizando distintas materias primas que producen una misma molécula, una molécula muy similar, que como les dije se puede mezclar hasta con un 50% con los combustibles fósiles convencionales de aviación, y el sector de aviación se ha comprometido, Boeing, Airbus, todos los fabricantes, a que en el 2030 todos los nuevos aviones que se produzcan puedan funcionar
con un 100% de SAF, lo cual es una gran noticia porque es la propia industria, contrariamente a la del transporte terrestre, es la propia industria de la aviación la que está incentivando el uso de SAF para la descarbonización. Y este gráfico lo mostró Patrick Adam, y básicamente lo que dice es que al 2050, para que el SAF reduzca el 65% de las emisiones del sector, tiene que consumir 449 millones de metros cúbicos, ¿sí? Esto parece una cifra medio al aire, pero para que se dé una idea, la línea roja es la producción mundial actual de todos los biocombustibles líquidos, biodiesel más bioetanol. Una regla fácil es que al 2050 vamos a necesitar crear una industria que es prácticamente 3 veces lo que es hoy la industria actual del biodiesel y el bioetanol. Esto para que dimensionen el grado del desafío y la escala que va a necesitar tener esta industria. Yo no creo que se pueda ver muy bien este gráfico, pero no importa. El impacto visual, los que trata de marcar, son la cantidad de plantas de bioetanol que hoy ya están funcionando, que son 18, son las que están en naranja, y todas las plantas en azul son inversiones que ya están anunciadas o en construcción. Esto para que tomen dimensión de cómo viene avanzando este tema, que hoy lo planteamos como del futuro, pero yo creo que ya es parte del presente. Y hay distintos tipos de política pública. Hay un gran paraguas internacional que es el mecanismo CORSIA, que es un mecanismo de compensación de carbono impulsado por la OASI, que es la Organización Internacional, la Organización Civil de Transporte Aéreo Internacional. Y a nivel local y regional hay distintos tipos de política pública. Escuchamos hace poco algo referente a Estados Unidos, ¿no? Que tiene lo que se llama el Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, el gran desafío de producir 11 millones de metros cúbicos al 2030 y producir 132 millones de metros cúbicos al 2050, que se espera que ese sea el consumo global, el consumo en Estados Unidos total de combustibles. O sea, ellos apuntan a reemplazar todo el combustible fósil al 2050 por SAF. Y el SAF debe tener una condición que al menos debe descarbonizar el 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los fósiles, y ese 50% va a evolucionar a un 70%. La Unión Europea está discutiendo su política, pero en la actualidad tenemos Francia, que tiene una mezcla obligatoria del 1,5%, Suecia y Noruega también tienen mezclas obligatorias, Brasil está tratando de avanzar al menos en ciertos consensos básicos, Estados Unidos, la Unión Europea está tratando de consensuar una política que como marco general apunte a que en el 2050 el 63% de los combustibles consumidos en el sector de transporte sean combustibles sostenibles de aviación. Hay un tema que resolver digamos, hablando de los costos. Hoy los costos de producir SAF son más caros. Esto también pasó en el inicio con todos los programas de los biocombustibles tradicionales, pero se espera que a medida que se vaya recorriendo la curva de aprendizaje y que se masifiquen y se les dé escala a este tipo de producción, los costos vayan convergiendo, lo cual sería bastante lógico. Hoy los acuerdos digamos, los mercados a nivel privado van avanzando con contratos de offtake. Esto significa básicamente que una empresa, antes de empezar a construir su planta, ya tiene vendido todo el volumen que va a producir en el futuro y le vende a futuro mediante un contrato de offtake a una aerolínea o varias aerolíneas. Esto provoca bastante certidumbre a lo largo de la cadena y también le permite apalancarse financieramente para conseguir acceso a crédito a todas las nuevas plantas que se van a construir. Y como para ir terminando, yo les mostré varias rutas comerciales. Digamos que la que más desarrollada está a escala comercial es la ruta Jefa, que es un poco lo que Víctor contó, el HBO más una separación posterior, bastante parecido a lo que es una refinería de petróleo, ¿no? Donde se obtienen varios combustibles o biocombustibles distintos, el diésel verde, el SAF, algunos destilados livianos,
Nosotros vemos como muy prometedor una ruta que se conoce como el Coal to Jet, aprovechando el desarrollo que tiene esta ruta tecnológica y cómo vemos que va reduciendo sus costos. Y obviamente en el mediano y largo plazo estamos esperando que algunas rutas tecnológicas ya aprobadas y otras por aprobarse, hay 11 rutas tecnológicas que están siendo evaluadas para ser aprobadas, tengan algún tipo de participación en el mercado global. Y algunas reflexiones finales. La primera y más obvia es que SAF y los biocombustibles dentro de SAF van a ser la opción más importante para descarbonizar el transporte aéreo. Hay que trabajar sobre el tema de las materias primas que son pasibles de ser elegidas, tratando de tener un criterio de neutralidad, evitando sesgos en contra de algunas materias primas sin justificación. Y ahí me refiero especialmente a algunas políticas de la Unión Europea. Si la electromovilidad avanza en algunos países como en Estados Unidos y la Unión Europea y China, es posible que algunos excedentes de aceites y alcohol que se canalizaban para biocombustibles tradicionales tengan que ser redireccionados, y el redireccionamiento más obvio es producir SAF, aprovechando estas materias primas. Una cosa importante que estamos viendo es que hay muchas refinerías de petróleo que han quedado obsoletas, que están aprovechando algunas corrientes de hidrógeno para producir SAF y diésel verde. Y yo diría algo sobre lo que no hablé mucho, es la importancia que tiene en el tema de los biocombustibles la participación y el dictado de normativas públicas. Como en la bioeconomía en general, muchas veces estos son mercados, hablando de instituciones, normas y la forma de juntar la oferta y la demanda, que deben ser creados, ¿no? Y como mercados que deben ser creados, ahí las definiciones y las orientaciones en términos de política pública son muy importantes. Así que con eso termino. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, dejo abierto para los que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta al panel. Hay un estudio, una presentación en YouTube de Fernando Castro, es un consultor que tiene una producción en Amazonia, en el estado de Amazonas, para producir HVO. The problem is, afirma que los costes, la materia prima que tiene fósforo, que tiene que degomar, no puede competir con lo que viene de palma. Entonces, el HVO, para ser competitivo, tendría que venir de óleo de palma y no de soya. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué información tiene? Por ser un consultor, ojalá ponga más énfasis en su negocio y no en la viabilidad económica. Creo que las materias primas son varias, puede ser grasas animales también, pueden ser aceites usados, o sea, es la misma ruta. Bueno, en realidad es Víctor el que tiene que contestar, pero es la misma ruta que para producir biodiesel. Hay un montón de materias primas. Hay un proyecto muy lindo en Paraguay, una inversión de $1.000 millones para combustible para bien, utilizan todo tipo de aceites. Entonces la ecuación tiene que ser entre muchas materias primas y no es una sola. Es verdad que de última va a depender si elegís hacer 100% con soja o 100% con palma, bueno, ahí vas a tener podés llegar a tener una diferencia en algún momento, pero de todas maneras, el HBO hoy, como dijo Agustín, es más barato que cualquier otra alternativa, y en el precio, que en rigor es más caro que el querosén que se utiliza hoy para aviones, no estamos teniendo en cuenta el impacto ambiental. ¿Qué vale para nosotros la vida de esas 8 millones de personas que se mueren al año quemando combustibles fósiles, para ponerlo en términos groseros? Pero es un poco eso.
hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a aceptar o no, o si vamos a seguir queriendo vivir como hasta ahora y destruyendo todo. Pero te lo paso a Víctor, que es el que más sabe. Bueno, gracias, no es que más sé. Es realmente muy buena pregunta y realmente el análisis que debe tener él localmente debe ser cierto. Pero como dijo Patrick, también hay que tomar en cuenta otras cosas. En líneas generales, los drivers para las inversiones a nivel mundial en renovables en general toman en cuenta el valor del combustible fósil que reemplazan, en este caso normalmente es el petróleo, el valor también del carbón puede ser, pero básicamente el 80% de los drivers que impulsan esto es la disponibilidad de materia prima. Entonces es muy importante qué materia prima tiene. Y en esto hay que tener dos consideraciones. El valor de un renovable se divide en dos partes. Uno es el valor para ser utilizado, en este caso, cuántas unidades de calor tenés y cuánto es el costo de producir esa unidad de calor. Y otro es qué grado de reducciones de emisiones representa. Porque una cosa es el activo como producto, unidad de calor, en este caso para ser quemadas en un motor térmico, y el otro caso es el activo ambiental. Entonces son los dos precios. Entonces, cuando yo tomo la decisión, es en base a las materias primas. En Finlandia existe la planta de biogás en base a residuo forestal más grande del mundo. Eso es porque tienen una industria forestal muy grande. Y que acá en términos de costo y en términos de reducciones ambientales, por ahí sería inviable poder hacerla y competir. Arabia Saudita ya en el 2017 hizo la planta de energía solar, de electricidad, a base de energía solar más grande del mundo. Eso es primero porque tienen fortuna, que le viene del petróleo, que las pudieron hacer esa inversión, y segundo porque tienen más de 4.000 horas de luz al año. Entonces, cada lugar tiene su estructura de costos y demás en renovables en virtud de estos dos casos, la disponibilidad de materia prima que tenemos y los costos para tenerla, y en esto. Por eso dije que en Argentina aprovecha la amplia disponibilidad de materia prima que tenemos de aceite de soja derivado de la molienda que tenemos. Y así también aprovechamos el maíz, segundo productores mundiales de maíz, y por ahí no tanto caña como si aprovecha Brasil, básicamente toda la producción de caña, y tienen desarrollos de B2L en base al bagazo de caña también. Pero es competitivo hacer el HVO a partir de aceite de soya. Esta es mi cuestión. Es el más usado a nivel mundial. Estados Unidos está reconvirtiendo y está incrementando su capacidad de molienda de aceite, porque esto también es el impacto que van teniendo todos estos desarrollos, esta bioeconomía, este tema de las biorefinerías, van involucrando a todo el complejo. Y en este es un caso muy importante también para remarcar. Miren lo que es. Ahora, siempre el driver de la molienda fue la harina proteica, el comercio mundial de harina proteica, el 95% lo explica la harina proteica de soja. Entonces hay una demanda muy fuerte para utilizar en la alimentación animal de todo el planeta básicamente traccionado por China. A partir del 2007, ellos empiezan a importar soja, porque ellos producen una poca cantidad, y hoy en día exportan 1,5 veces la producción de soja de Argentina, por ejemplo. Esta demanda fue traccionada por la harina proteica. Hoy en día la reconversión de un montón de plantas petroleras y destilerías chicas en Estados Unidos para producir aceite vegetal hidrotratado, ya sea como biodiesel renovable para transporte, como para hacer SAF
para la demanda, como ya dijo, los volúmenes son 3 veces la demanda, la producción mundial En Estados Unidos es terrible. Ha empujado, ¿sí? Ha empujado a la industria a hacer molienda para el aceite. Con lo que está ahora sobrando, entre comillas, o están sobreofertando el mercado de harina proteica. Y eso está haciendo bajar el valor de la harina proteica y por lo tanto haciendo más económico todo el tema para alimentación animal. Entonces, todo esto está interrelacionado, por eso ahora se trata de biorefinerías y realmente sí es económico, es la distribución. Y a medida que, como decía Agustín, esto va tomando escala en varias direcciones al ser todo integrado. Hago un comentario. Por si no quedó claro, lo que dijo Víctor es básicamente que la producción de biocombustible estaba bajando el precio mundial de la proteína. Contraintuitivo, ¿no? Siempre hablamos food versus fuel. Lo que hoy los datos nos están mostrando que la expansión del complejo de soja traccionado por el HVO y el biodiesel está reduciendo el precio de los alimentos, ¿no? Un tema para escribir un paper, José María, y te acompaño a escribirlo, ¿no? Porque los datos están y son bastante contundentes. Y otro punto que yo quería destacar, digo, y es importante para nuestra región, estas son inversiones de $800 millones, 1.200 millones de dólares en HBO y en SAF, pero sobre todo en SAF es muy importante el marco de política pública que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que gran parte de la expansión del HBO han sido los programas de bajo carbono de California, Oregon, ahora de Washington y varios estados de Canadá que dan unos créditos fiscales que llegan hasta $1.75 por galón, ¿no? Solo de los estados federales, y a eso hay que sumarle de los estados estaduales, ¿no? Y a eso hay que sumarle los RIN de los estados federales, ¿no? En Latinoamérica no tenemos ningún tipo de política pública en SAF. Tenemos la ventaja que tenemos la cadena de valor y tenemos las materias primas, con lo cual, yo digo, la región tiene que empezar a pensar seriamente en coordinar políticas regionales en cuanto a SAF, y dentro del marco general de SAF se pueden incluir HBO y otros coproductos. I have just a question. Would like some comments from you. May speak in English. Or, I don't speak in Spanish. I'm sorry. It's about as I said, it's a huge level of investment, and we talk outside of here. I think about that, and one point would be you projected some level of break-even point in relation to the traditional fossil fuel. And the question is, and you cited Brazil as it's a place where this worked, you know, the production of biofuels worked, but beyond the mandates that was increasing along the time up to 27%, as you said, I think that we already used the control for the price of gasoline, isn't it, José Maria? José Maria was on the cell phone. We were controlling the price of gasoline also and diesel to make the market profitable, to save the inversion in the biofuel side, right? Sí, bueno, a ver, Brasil tiene una particularidad en su mercado de etanol y lo dijo Patrick. Tiene una mezcla del 27%, pero también tiene un canal de alcohol hidratado puro, entonces el consumidor va arbitrando entre el precio de la gasolina con ese 27% del etanol y el alcohol hidratado. Y cuando uno se va para atrás, las biorefinerías o los productores de etanol, que son ingenios azucareros, también arbitran el precio entre el precio del azúcar internacional que pueden exportar y el del alcohol hidratado que finalmente va
a ese mercado libre. Entonces, está interconectando un poquito el mercado. Ahora yo diría una innovación que no mencionamos es que Brasil tiene las plantas de etanol flex fuel que básicamente lo que hacen es que una planta con determinadas inversiones, y Patrick es tecnólogo, así que cualquier cosa le podemos preguntar más detalles a él, pueda operar o con caña de azúcar o con maíz. Eso le da flexibilidad, permite que una zafra de 7 meses de caña, una vez que se te acaban la melaza y una vez que se te acaban, digamos, el stock de materia prima, puedo operar 330 días usando maíz. ¿Qué ha logrado eso? Que hoy el precio, que hoy el 20% de la producción de etanol en Brasil provenga de maíz, con la tradición que tiene la industria de la caña azucarera. Y otra cosa que yo creo que va a lograr esto, y es para otro paper, José María, es que yo empiezo a ver que el precio del azúcar y el precio del maíz están empezando a tener algún tipo de correlación cuando antes prácticamente no tenían correlación, ¿no? Hablando de SAF, digo, SAF está a varios pasos previos. ¿Por qué? Porque no se está pensando en hacer un mercado de competencia al estilo Brasil, que es un mercado muy maduro, muy desarrollado. Digo, estamos como en el Proalcohol, estamos en el año 75, recién estamos arrancando. Lo que sí me parece que va a terminar siendo muy importante, y lo mencionaba en la intervención previa, es el tipo de política que cada país decida. Por ejemplo, Estados Unidos y los estados de Estados Unidos claramente van por un mercado de incentivos, no por un mercado de mandato, sino que tienen un target y a ese target van a llegar con esos incentivos. Europa va más por los mandatos y por un impuesto al CO2 y por un impuesto al CO2 en frontera del SAF que se vaya a importar y de la aviación, ¿no? Impuestos al CO2 muy relevantes, 70 o 80 dólares, 130 dólares por tonelada equivalente de carbono. Acá en Argentina hoy el precio del impuesto al CO2 son 5 dólares, ¿no? Entonces, todas esas decisiones de política pública al final del día te van a terminar orientando, digo, si tenemos industrias de SAF tan o más desarrolladas de lo que hemos logrado desarrollar en etanol y biodiesel. Sí, acá tengo una pregunta. ¿Qué relación hay en el consumo de combustible global en el transporte aéreo en relación al consumo de combustible en la parte de agrícola y de automoción tradicional, ¿sí? En cuanto a consumo de combustible y en cuanto a la generación de un CO2 equivalentes, digamos, como gases de efecto invernadero. Sí, los factores de emisión son públicos y no son bastante diferentes entre diésel o gasoil, nafta y el querosén de aviación, como típicamente le decimos acá. Cuando uno empieza a desagregar, el 74-75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte pasan por todos los vehículos que utilizan diésel, que utilizan gasolina. Esto es transporte liviano, transporte medio, transporte pesados y en algunos casos sector ferroviario, ¿sí? Eso más o menos explica el 75% de la torta. Después, el resto se divide en partes iguales entre emisiones de gases de efecto invernadero que vienen del sector del transporte aéreo y del sector de la navegación, que es un tema que no tocamos, pero el sector de la navegación marítima también tiene objetivos de descarbonización. Bueno, Víctor lo mencionó un poco, ahí el HVO tiene bastantes oportunidades, ¿sí? A nivel global, cuando uno desagrega, aviación es el 3% de las emisiones globales de gas de efecto invernadero, no el sector de transporte, sino a nivel global. El sector marítimo también. ¿Qué es lo que tiene el sector de la aviación? Bueno, básicamente que en el sector de la aviación viaja el decil más rico, ¿no? Entonces, cuando el decil más rico de la población, el 10% más rico. Entonces, cuando por ahí el sector de la aviación dice, bueno, no queremos que la tarifa sea más cara, ¿quién la va a pagar? Y bueno, si el 3% solamente de esas emisiones la está concentrando el decil más rico, también hay un tema, digamos, de justicia intergeneracional y de justicia distributiva de quiénes son
los que más emisiones generan. Y cuando uno, digamos, hace esa torta o la división, el 1% más rico del planeta genera el 49% de las emisiones, ¿no? Entonces, en algún momento tal vez haya que pagar un poco más caro el transporte aéreo, pero a mí me va a parecer justo. También se puede hacer más lento los aviones y no jugar tanto a la velocidad. Eso cambiaría muchísimo. Y también quería resaltar que el queroseno ese que se quema ahí en el aire, no solo es emisión de CO2, sino que emite partículas venenosas para la capa de ozono, desde el vapor a temperaturas altísimas, y entonces se multiplica el impacto negativo en el aire del combustible para aviones. Esto generalmente no se dice. Entonces el daño ambiental es gigantesco, es realmente gigantesco. Y lo otro, bueno, 100% de acuerdo con Agustín. Hay que ver si podemos seguir viajando así. No quiero hacerlo más largo ni tampoco generar demasiada polémica, pero de vuelta creo que todo esto hay que estudiarlo muy integralmente. Hay que tener muy en cuenta que nosotros tenemos que pagar una prima verde. Por esto yo decía que hay que ver el producto que vos hacés, el costo que tiene, pero también el valor que tiene en cuanto al aporte ambiental que hace. Y ahí tenemos que tenerlo todo en consideración. A la parte agrícola en muchos lugares no les están midiendo las absorciones que hace de dióxido de carbono cuando se produce el vegetal en cuestión o la materia prima en cuestión. Entonces, tenemos que medir muy bien las cosas, medirlo con técnica, con racionalidad y no con cuestiones políticas. Acá hay muchas cosas que ir más lejos, el otro día estaba escuchando a un ex campeón mundial de Fórmula 1 que se volvió vegetariano y que estaba diciendo que se había vuelto vegetariano que es corredor actualmente de Fórmula 1, que se volvió porque la carne contamina, porque las vacas contaminan. Cuando él se hizo multimillonario dando vueltas y quemando combustible en un circuito de promedio de 5 kilómetros, y anda en un avión particular con una huella de carbono infernal. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando uno toma las modas y las cosas, y hay que medirlo todo integralmente y ver dónde estamos, y los costos de transición, de vuelta, que son esas primas verdes que tenemos que pagar, tenemos que hacer como inversiones y con cuidado, y sobre todo para reconvertir toda la economía, que hoy está muy basada en petróleo, porque no es solamente el gasoil o la nafta que quemamos, que es petróleo, o el lubricante que tiene. La ropa que tenemos tiene petróleo. El celular que está acá tiene petróleo. Estamos sentados en butacas y las telas estas, que antes eran 100% agrícolas, ahora tienen petróleo. Entonces, la pintura que tenemos acá es de petróleo, antes era el lino. Entonces, no es fácil, no es de un día para el otro. Sí, una cosita también. ¿Y existen experiencias en el uso de bioetanol con mezclas con gasoil? ¿Ustedes tuvieron acceso a esa información? Porque eso Sí. un poco traería un beneficio importante en el aprovechamiento aún más de la producción de bioetanol, ya sea a partir de maíz o a partir de caña, ¿sí? Y imagínense poder mezclar con cierto corte con gasoil y el uso de maquinaria agrícola y de movilidad, ¿no? Transporte sobre todo. Buena pregunta. Hay una ruta tecnológica que va de la soja al etanol también, ¿no? Son distintos caminos. Hay alguna experiencia, no es lo más utilizado,
Pero sí, bienvenido, pero tecnológicamente todavía no está 100% a escala eso. Entonces, Hay algo en Brasil que se llama D95, ¿no? Y son experiencias donde tienen que cambiar el motor para transformarlo con 95% de etanol. Ahora, yo soy muy cauto en muchas tecnologías y materias primas emergentes, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos con Víctor que hace 20 años venimos leyendo la jatrofa y la jatrofa nunca aparece, ¿no? Entonces, la realidad es que las tecnologías que hoy tenemos desarrolladas y bien testeadas son las que hemos charlado hoy acá, ¿no? El biodiesel, el HBO, el etanol, cada uno dentro del ciclo que corresponde, y eso explica el 99% de los biocombustibles a nivel mundial. Sí, yo tengo una pregunta para Víctor y otra para Patrick. Para Víctor, en el proceso de producción de biodiesel, en el proceso de transesterificación para pasar de grasa a ésteres, se usa metanol, que yo la verdad que desconozco si es 100% de origen fósil el que se usa en la industria. ¿Hay alguna perspectiva de buscar un reemplazo, ya sea etanol o ya sea metanol de origen verde? Ese es para Víctor. Y bueno, después le hago a Patrick. Sí, se utilizan básicamente porque son todos fatty acid methyl esters, porque vienen de metanol, que proviene hoy en día en la industria a nivel mundial, proviene 100% del petróleo. Por eso la tecnología del fatty acid ethyl ester está desarrollada en términos, y se podría utilizar perfectamente etanol pues, que viene de caña o de azúcar o de maíz que tenemos disponible. El término es que en rendimiento industrial es menor y la tecnología está ajustada básicamente para metilester por esos temas, es un tema de costo. Vamos a tener que pagar una prima verde más. Y en esto está atado que básicamente la promoción, lo que te empuja a vos a reducir toda la huella de carbono de producción del biodiesel, son umbrales que te están poniendo ciertos mercados. Por ejemplo, Europa hoy está poniendo que el 60% de reducción de emisiones respecto al gasoil. ¿Sí? Entonces, vos llegás ahí, y si vos llegás con metil y... Ahora, cuando realmente se empieza a desarrollar un mercado de carbono, que empiece a decir, la inversión que vos hacés para reemplazar el metanol por un etanol que viene de vos, te la paga porque vos llegaste a un 85%, ¿sí? Y te compensa esa inversión mayor que vos estás haciendo al utilizar etanol, ¿entendés? Te paga la inversión, vas a utilizarlo. Vas a utilizarlo. Entonces, es indispensable para todo esto, y eso va a ser el próximo salto, porque se van a activar los puntos de referencia para hacer las inversiones en activos ambientales, que es lo que estamos hablando realmente, cuando se ponga en marcha todo el mecanismo de carbono del artículo 6 del Acuerdo de Cambio Climático a nivel mundial, que es lo que más trabado estamos, y el desarrollo de internacionales realmente reconocidos de estos bonos de carbono para los renovables. es como el azúcar orgánica. Hasta que no te lo pagaron y el mundo no se volvió orgánico, no se producía prácticamente nada o se producía de casualidad. Desde que te pagan el azúcar orgánica bien, créeme que hay muchos que están viendo cómo la hacen orgánica porque el premio es fenomenal. En Tucumán se hace. Exacto, exacto. Y tengo una pregunta, Patrick. Cuando se aprobó la ley de biocombustibles, recién ahí empezaron las inversiones para
instalar las plantas de producción de bioetanol de maíz. La primera en el 2012, 2013, 2014 empiezan Correcto. hasta el día de hoy, que ya superaron en 7 años la capacidad instalada de bioetanol de caña. Eso era con el corte del 6 y ahora con el corte del 12. La pregunta que a mí me sugiere, no sé si vos tendrás la respuesta, supongo que no, pero me imagino que tendrá la inquietud, es que si el corte aumentase o si hubiera una previsibilidad en la ley del aumento del corte al 25 o al 20 o algún... Hoy en día se usa solo el 3% del maíz se usa para hacer bioetanol, Exacto. aproximadamente. Sí, O sí. sea que no se necesita, o sea, con un 6% de la producción de maíz, te alcanzaría para cubrir quizás un corte mayor. Ujú. ¿Por qué no se hace? Una No, pregunta. bueno, excelente, excelente pregunta. Para empezar ahí para el norte también, porque las plantas flex Sí. que usan maíz y caña van a servir para los ingenios. Y tenés allá en el norte 3,5 millones de toneladas dando vuelta de maíz. O sea que tenés para divertirte en el norte y en la región centro también. ¿Por qué no se usa? No sé, porque mira, es un mundo, como explicó Víctor, fósil. El lobby petrolero, los petroleros manejaron el mundo en los últimos, ponele, 100 años mínimo. Lo están manejando ellos. El auto, el de Rudolf Diesel, como decía acá el amigo, funcionaba con aceite. No lo dejaron, no es que no lo dejaron. Entonces lo que estamos combatiendo es un monstruo, nosotros somos pequeños, chiquititos, dando vueltas que nos unimos, viste, tratando de explicar, de decir, no nos escuchan, vas a la Secretaría de Energía, vienen todo el mundo del petróleo. El que es presidente de la Nación era consultor de YPF durante todos estos años, y así te van llegando, está colonizado por el mundo del petróleo y es muy difícil salir de ese ámbito. Miguel, desde Agricultura, tiene otra visión, que es porque ve toda la cadena y entonces también te encontrás con distintas visiones en un propio gobierno, en en el anterior, no es una cuestión de un gobierno, sino de cuando se ve de agricultura le ves las ventajas y en energía tenés todo el petróleo. Igual algo está por pasar y creo que va a ser muy bueno y muy pronto se va a anunciar. Así que iremos a brindar contigo con alcohol etílico. Gracias, Patrick. Un poco lo que vos decías en cuanto a, en el 2006 salió una ley que estableció un panorama un poco de 15 años para que hubiesen inversiones. Por eso hoy tenemos, no sé, 35 plantas de biodiesel, más de 20 de bioetanol. Es verdad que últimamente los cortes se han mantenido. Hay un gran desafío, el sector está preparado para dar el salto. Creo que ya está consolidado, está maduro y bueno, hay un montón de desafíos. Desde la parte pública, como dijo Patrick, se está pensando, y específicamente en etanol, de dar un salto ahí. Bueno, son cosas que necesitan un consenso, no solo en el Estado, sino que también con el sector privado. Entonces, de alguna manera se está trabajando. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero hay muchos intereses, pero todo indica que esto va a ser de crecimiento, ¿no? Y además, hoy se habló del sector de estos biocombustibles en Argentina, lo que pasa en Argentina y el gran potencial que tenemos hacia adelante. Y también lo que dijo Agustín de lo que es el SAF y que nuestros países, Brasil, Argentina, Paraguay, todos nuestros países de Mercosur, de acá, son los que van de alguna manera a tener un papel muy importante. Bueno, eso se tiene que traslucir en políticas públicas que lleven a eso. Y bueno, en eso se está de alguna manera trabajando. Sí, Agustín. Yo no voy a hacer un análisis. Y básicamente porque estoy viviendo fuera del país hace 4 años, entonces
me ha permitido tomar cierta distancia, así que yo voy a tratar de ser optimista y mirar el vaso medio lleno. Y lo hago básicamente porque no vivo acá, ¿no? Entonces, si vos repasás la historia económica del país de los últimos 10 años, probablemente de esos 10 años, el 40% del tiempo Argentina ya está en recesión. ¿Sí? Probablemente seamos el país de la región, sacando a Venezuela, que tiene más inflación, ¿no? Entonces, cuando vos ves los pocos sectores que se han desarrollado en Argentina en los últimos 10 años, ves industria del conocimiento, energías renovables y biocombustibles, ¿no? Y para tener una visión un poco más optimista, Argentina tiene la tercera mezcla obligatoria más alta de etanol del mundo, detrás de Brasil y de Paraguay. Claro, también le miro el vaso medio lleno, que es la pregunta que vos hiciste. Bueno, pero si tenemos 30 millones de toneladas de maíz y exportamos el 50% del aceite de soja, bueno, la potencialidad está y yo no tengo dudas de que, como dijo Miguel, el país va a avanzar con biodiesel, va a avanzar con etanol y ojalá que con SAF, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario, pero una de las cosas importantes y no solo, a veces no depende solamente de los argentinos este tipo de crecimientos, porque en su momento Argentina fue el mayor exportador de biodiesel del mundo. Se nos cerró Estados Unidos, por ejemplo. Se nos cerró por 5 años la Unión Europea como mercados. Y bueno, eso hace que le ponen un pie al crecimiento de la industria. Entonces, pero hay un gran potencial en bioetanol para de alguna manera exportar y se está empezando a hacer. Y bueno, es justamente por las ventajas competitivas que tiene nuestro país en este tipo de producción. Así que bueno, yo creo que ya estamos en tiempo y les agradezco muchísimo las exposiciones y bueno, y ustedes habernos escuchado. Muchísimas gracias.